Además de 5 leyes nuevas, la reforma electoral de 2014 dejó una duplicidad en el país. Por un lado, un superorganismo electoral, el Instituto Nacional Electoral, con 32 juntas locales ejecutivas ya preexistentes, y por otro lado, 32 organismos públicos locales electorales, que antes se conocían como institutos electorales locales. Ese es el tema del día de hoy. Para abordarlo, para profundizar en él, tenemos a 2 jóvenes talentos del claustro de profesores de la Facultad de Derecho, la doctora Solange Márquez y el doctor Marco Antonio Sein. Soy Alejandro Envila Fischer. Bienvenidos a las reglas del juego electoral. Solange Márquez Espinosa, profesora del Sistema Político Mexicano de la Facultad de Derecho de la UNAM, socia prospectiva, consultoría estratégica, colaboradora de El Universal, El Sol de México y Foro TV. Marco Antonio Sein Chávez, profesor de Teoría General del Estado, Derecho Constitucional y Derecho Administrativo. Premio Raúl Cervantes Ahumada 2017. Autor del libro Organismos Públicos Autónomos. Bueno, pues ya estamos aquí en la mesa con nuestros invitados del día de hoy. Esto es las reglas del juego electoral. Solange Márquez, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias. Marco Antonio Sein, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bueno, entramos directamente al tema. A ver, el INE y los organismos públicos locales electorales. Pongo la pregunta sobre la mesa. ¿Hay duplicidad de funciones o no hay duplicidad de funciones? ¿Quién empieza? Pues mira, yo desde mi perspectiva considero que no hay una duplicidad de funciones porque quedan claramente delimitadas. Evidentemente sí hay una invasión, me parece que es así, de parte del INE de lo que están haciendo los organismos electorales en cada uno de los estados. Sin embargo, creo que sí hay una función delimitada y facultades muy delimitadas por la ley y por la Constitución para cada uno de los organismos electorales y lo que tiene que hacer el INE, ¿no? De pronto me parece que esta suposición puede hacerle parecer a la ciudadanía, ¿no? que hay esta duplicidad, pero creo desde mi perspectiva que no la hay. A ver, Marco, Sí. ¿para ti hay o no hay duplicidad? No, Es necesario tener, lo voy a plantear de otra manera, es necesario tener Junta Local Ejecutiva del INE y organismo electoral local pues parecería cuando que ya todo está centralizado. en febrero de 2014 efectivamente se dio la reforma político-electoral que muchos consideramos ha sido la reforma más centralizadora en los últimos años. Efectivamente, Pero en los últimos muchos años. En los últimos muchos años, yo lo veo incluso como una afrenta al federalismo, porque... Es una reforma centralista, en Por realidad. supuesto, totalmente centralista, en donde al INE, al Instituto Nacional Electoral, se le brindaron facultades amplísimas, la facultad de asunción, la facultad de atracción o la facultad de delegación, en detrimento de los organismos públicos locales electorales. Si bien, como señala la doctora, están perfectamente delimitadas las funciones tanto del INE como de los OPLES, también tenemos que con una decisión discrecional del Consejo General del INE se puede echar abajo. Se puede pasar por encima del OPLE. Se puede pasar por encima del OPLE. Obviamente en determinadas circunstancias. Pero ese es el tema que tenemos. No sabemos qué circunstancias porque es una decisión que solo toman los consejeros. Y es una decisión que está fuera de la norma. Pues está... O sea, tiene la facultad. Tiene la facultad sí, pero la decisión es constitucionalmente política, otorgada. pero es una decisión política. Sí, es una decisión política y perdón que me meta en el debate, pero me por parece favor, que no está mal. O sea, ciertamente sí es centralizadora, pero también tiene una razón muy importante a ver, de ser. vamos a la razón. ¿No? Y la razón de ser es la cooptación que habían estado haciendo los gobernadores. El abuso de los gobernadores. Claro, en los estados de los institutos electorales. Entonces, me parece que sí hay una razón muy importante de ser. El INE tiene que amarrarle las manos a los gobernadores. Claro, evitar que los gobernadores manipularan las elecciones locales. Exactamente. ¿Sí? Lamentablemente me parece que el legislador se quedó muy corto. ¿Por qué? Pues porque sí amarraron la parte de la determinación, de la designación de quiénes van a estar como titulares en los organismos electorales, sin embargo le dejaron la cuestión presupuestal a los estados, con lo cual los dejas amarrados de manos. ¿Los dejas amarrados de manos o por el otro lado? Pregunto, lo que la doctora dice creo que es fundamental, ¿no? ¿De dónde viene esta determinación? Hay quien piensa que este es un chipote en la reforma, que habría que perfeccionarlo. A ver, yo pregunto, ahorita que toca la parte presupuestal la doctora, ¿los dejas amarrados de manos o en realidad
le quitas la facultad de organizar sus elecciones a los gobiernos locales, pero les cargas la responsabilidad de pagar por ellas. Claro. Aquí está como complicado, ¿no? Está complicado, pero creo que va a depender, perdón, Toño, va a depender de cada uno de los gobiernos estatales. Hay gobiernos estatales que han sido muy respetuosos de la organización electoral y que fueron muy respetuosos. A ellos probablemente no les hubiera tenido que afectar esta reforma porque ellos respetaban al organismo electoral. Pero la norma es para todos, y eso depende de cada gobernador, y el gobernador cambia cada 6 años. Pues tienes organismos electorales que sí habían sido totalmente cooptados y que además ahora siguen estando vulnerables, y ese yo creo que es uno de los desafíos más importantes que tiene el INE en la actualidad. Que definitivamente el INE está designando a los titulares de los organismos, pero ¿no? Al momento en el que el presupuesto depende del Congreso local y depende de lo que decida el Ejecutivo local, pues entonces los estás dejando totalmente vulnerables ante la decisión de un gobernador que puede tener muchos intereses en manipular las elecciones. Marco. Yo creo que el debate está siendo demasiado limitado en el sentido de que estamos hablando de que el Instituto Nacional Electoral se trata de un organismo constitucional autónomo y los organismos locales también tienen una autonomía reconocida en las constituciones locales. Exactamente. La pregunta que yo haría sería, ¿no es esto una violación a la soberanía de las entidades federativas, de los estados que suscriben el Pacto Federal? El decir, va a haber un ente federal que va en todo momento a tomar las decisiones, incluso sobre el ingreso, permanencia y la separación del personal de estos organismos, cuando, como ustedes lo están señalando, son pagados por las entidades federativas, con presupuesto de las entidades federativas. Entonces yo diría como gobernador, si un día me obligaron con una reforma constitucional a constituir un organismo público local electoral que tuviera esa naturaleza jurídica, la de organismo autónomo, ¿por qué ahora me están quitando le están quitando esa autonomía al organismo local, dándole todo el supeditándolo peso, al INE? Supeditándolo al INE. Hoy parecería que los organismos locales son delegaciones del INE. Y tenemos además las juntas locales y tenemos las juntas distritales. Entonces tenemos una serie de organismos, órganos desconcentrados por una parte, organismos constitucionales autónomos, y estamos gastando muchísimo dinero en consolidar supuestamente una democracia a la que nosotros mismos estamos violando, porque en un Estado democrático de derecho, en un Estado además federal, deberíamos estar velando porque las constituciones locales y la soberanía de las entidades federativas fuera respetada. Yo simplemente matizaría un poco la posición de Toño. Estoy de acuerdo en términos de la centralización y de que el proceso ha sido centralista. Sin embargo, tenemos que considerar quién hizo la reforma. Finalmente no es que la hayan ¿Quién hizo hecho, la reforma? La hizo el constituyente, la hizo el Congreso Federal, hizo una reforma constitucional que fue aprobada por los estados. Entonces, no creo que podamos pensar que se está pasando, y me parece bastante aventurado decir que se está pasando por encima de la soberanía de los estados, cuando la reforma se hizo de manera perfectamente constitucional. Entonces, creo ahí que estoy en desacuerdo. Si tú me preguntas, estoy en desacuerdo con la reforma porque sí es centralista. Sin embargo, yo no me atrevería a ir hasta allá a decir se pasa por la soberanía de los estados, porque los propios congresos de los estados aprobaron esa reforma. Bueno, pero estoy de acuerdo, no tiene una falla de forma en cuanto al procedimiento, pero de fondo pues le hicieron manita de puerco para que renunciaran a un pedazo de su soberanía, es decir, al derecho de organizar las elecciones, ¿no? Claro, pero... ¿Por qué? Porque los organismos electorales locales hoy son organismos públicos electorales locales, pero no son autónomos, dependen del INE. Pero ahí tendríamos que entrar entonces a un debate muy dependen del INE diferente. Y además los paga el gobernador. Claro, pero entramos a un debate en términos de lo jurídico y lo político, porque la decisión que tomaron los legisladores y el constituyente es una decisión meramente política en términos de cómo garantizamos que las elecciones sean mucho más limpias. Las elecciones no estaban siendo limpias en los estados. Exacto, existe una razón muy clara de por qué se estaban haciendo. El abuso de los gobernadores, de todos los partidos. Así es. Que le metían mano a la elección. Pero yo preguntaría, un minuto porque vamos a ir a corte, Marco. Sí, claro. Si entonces
cuando el INE organice una elección local, ¿vamos a garantizar que esta es más limpia que como lo era? Yo preguntaría, ¿qué pasó el año pasado con las elecciones del Estado de México, por ejemplo, en donde el Consejo General del INE decidió no ejercer esa facultad de atracción? Entonces, estamos viendo... Te falta un caso, Coahuila. Coahuila, por ejemplo, también. Entonces, estamos viendo que en todo momento vamos a supeditar a una decisión política, tal como lo dice la doctora, una decisión que debería pasar también por el plano jurídico. Hoy yo pregunto, sigo preguntando y nadie lo ha contestado o de nadie he tenido una respuesta. Si tenemos un organismo autónomo local, ¿autónomo de quién? Del gobernador dicen, ok, pero no entonces del INE. Ya no es autónomo. Entonces ya no es autónomo. Entonces, ¿qué pasa con la naturaleza jurídica? Es una contradicción desde el punto de vista jurídico muy clara y que además está llevando a que en algunos momentos pueda haber una parálisis en el ejercicio de la organización de los procesos electorales. Déjame hacer una pausa. Estas son las reglas del juego electoral. Enseguida estamos de vuelta. Estamos de regreso, continuamos en las reglas del juego electoral. A ver, les pregunto a los dos, Estado de México y Coahuila. Creo que el doctor Sein puso pues, el dedo en la llaga, ¿no? Ahí estaba la prueba de la razón por la que se hizo esta reforma centralista. Elecciones cuestionadas en la sociedad, acusando a los gobiernos locales. En un caso era Erubiel Ávila el gobernador y en el otro caso era Rubén Moreira. Y a los dos se les acusó de estarle metiendo mano a la elección. Según la reforma, el INE tenía la facultad de atraer la elección y organizarla desde acá. Cuando, bueno, yo incluso preguntaría si es una facultad de atracción. A ver, yo creo que los organismos, los soples hoy, son parte del INE porque la designación pasa por ahí. O sea, nada más no son parte del INE porque el presupuesto lo pone el gobierno local. Que ahorita entramos al tema presupuesto, al tema del dinero y lo que nos cuestan y lo que nos deberían costar. Pero a ver, ahí estaba la prueba, ese era el momento de justificar esta reforma. ¿Por qué? Porque había gobernadores metiendo mano donde no debían meter mano, o al menos eso parecía, eso creía la sociedad. Y no hubo atracción en ninguno de los dos casos. Yo me voy a regresar nada más un pasito muy chiquitito, y es en términos de la propia autonomía de los soples. Si nosotros determinamos la autonomía únicamente pensando en que la designación, ¿no? El quien hace la designación, entonces como él te hace la designación, tú vas a ser parte de ese organismo, pues entonces estaríamos hablando de que la CNDH y todos los organismos constitucionales autónomos se pertenecen a la Cámara de Diputados o al Senado. Entonces, ahí ya tenemos un tema muy importante. No depende el hecho de que sean autónomos de quién, exacto, de quién los designe. Pero aquí no solo el INE los designa y los designó en un proceso que me parece a mí que fue bastante abierto, bastante transparente, de meritocracia. Y ahora, pasando al siguiente punto, en términos de qué fue lo que sucedió con los recursos, ¿por qué no los quiso atraer? El INE tiene una cantidad de facultades que erróneamente le dio el legislador y que lo rebasan, pero por todos lados. Pero y que además los propios consejeros, doctora. Sí, claro, estoy de acuerdo, pero además, ¿no? si el propio INE determina y dice, a mí no me alcanza para poderte organizar tus elecciones, ¿por qué? Porque en una cuestión de imagen pública, que tampoco debemos perder de vista esto, el INE tenía, la facultad sí la tenía, por supuesto que la tenía, pero atraer las elecciones en el Estado de México le iba a traer una carga muy fuerte en términos de lo que pudiera suceder para las elecciones de este año. Debemos de seguir considerando que muchas de las decisiones que se toman en el Consejo General son políticas. Tenemos que hacer una precisión técnica respecto de la designación de los integrantes de un organismo autónomo. No va el INE solo, ¿no? No, aquí el punto es, tenemos, y les voy a dar dos elementos para considerar a un organismo constitucionalmente autónomo. Uno es que efectivamente hay dos poderes, por lo menos, que intervienen en la designación de esos miembros. Y el otro es que respecto de esos dos poderes, ese organismo constitucional autónomo va a tener una paridad de rango. En este caso no sucedió eso, como lo señala la doctora, sino que fue el INE y solo el INE, sin la intervención de ningún otro poder, el que designó a los consejeros, al que designa a los consejeros de los soples. Entonces,
ahí no cumplimos con uno de los requisitos fundamentales para considerar esa naturaleza jurídica en un ente público. Además de que entre el INE y el organismo público local electoral no hay una paridad jerárquica, como sí los hay en los organismos autónomos respecto de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. No son pares. Ahí es donde podemos desvirtuar este argumento que nos está brindando la doctora, y más allá, si entonces yo haría la pregunta, el día que el INE diga, voy a traer una elección, voy a organizar una elección local, de lo que quieras, de gobernador, de diputados locales, de ayuntamientos, de los integrantes de los ayuntamientos, o incluso en la Ciudad de México, del jefe de gobierno o de los alcaldes, ¿qué va a pasar con ese presupuesto del que se dotó al OPLE local, al OPLE? Porque entonces el INE efectivamente estaría teniendo erogaciones extraordinarias porque no estaba previsto que organizara esa elección local, pero sí lo tenía el organismo local. El presupuesto Nadie nos ha dicho qué va a pasar cuando si ese presupuesto pasa o no pasa, que van a tener que dar una ampliación presupuestal. Entonces, en la Secretaría de Hacienda. Ahí tenemos claro que hay una duplicidad, al menos en el ejercicio presupuestal para el punto de la organización de un proceso electoral. Ahí va, vamos a grandes números, perdón. No, pero quiero regresarme porque para alusiones personales. Venga. Me tengo que regresar. A ver, yo no dije que fuera exactamente igual, que fuera un organismo constitucional autónomo, por supuesto, eso sería un sinsentido. Lo único que hice fue una analogía. Si tú defines la autonomía de un organismo dependiendo de si hay alguien que lo está determinando a quiénes van a ser sus titulares, entonces por eso hice la analogía. Nunca en la vida diría yo que los OPLES son un organismo constitucional autónomo, por supuesto que no. Sí son autónomos. Pero sí son autónomos. Primero porque la ley y la Constitución los determinan autónomos. Ese sería el primer punto. Uno de los puntos, Segundo, doctora, nada más, déjame terminar con mi punto. La autonomía no la determinas dependiendo de quién los nombra, sino de la relación jerárquica que posteriormente van a tener con el organismo que los nombró, ¿sale? Y no hay una relación jerárquica entre los consejeros del INE, exactamente, y los consejeros de los OPLES. Formalmente hablando no hay supeditación, pero hay una cosa. Formalmente hablando no hay supeditación. Sí. Pero le puede retirar la elección. Se lo puede retirar, por supuesto que se lo puede retirar. Sin embargo, si el OPLE decide organizar las elecciones, y queda clarísimo precisamente con los casos que estamos analizando, el INE decidió no atraer ninguno de esos casos y los organismos organizaron como pudieron. Sí, pero si el INE hubiera decidido atraerlas, no hubieran organizado. Claro, pues no hubieran organizado, pero su autonomía se determina en términos de que pueden organizar como ellos quieran y el INE puede determinar si quiere o no quiere entrarles. Para que entremos al tema del dinero. Seguiré con las precisiones técnicas de qué es un organismo autónomo. Comenta la doctora Márquez que un organismo autónomo lo es porque así lo dice la Constitución y así lo dice la ley. Eso es impreciso en el sentido de que un organismo es autónomo, constitucionalmente autónomo, porque así lo señala la Constitución. ¿Eso no es suficiente? ¿Perdóname? ¿Eso no es suficiente? Con que así lo diga la Constitución, claro. No necesitamos que la legislación emanada de la Constitución, la legislación secundaria, lo señale así, porque entramos en otra discusión de otros organismos que algunas veces dicen son autónomos, constitucionalmente autónomos, pero en realidad no lo son porque la Constitución no lo señala así. No se los reconoce. Sin embargo, algunos lo piensan porque la ley lo dice así, que tampoco es cierto. La presión en la ley no es suficiente, tiene que estar en la Constitución. Nos señala también la doctora que no hay una relación jerárquica entre los consejeros del INE y los consejeros de los OPLES. Yo haría la pregunta, ¿no hay una relación jerárquica de facto con el grupo colegiado que decide nombrarme y que incluso puede removerme? Si eso no es una relación jerárquica de supra-subordinación, entonces no sé qué lo sea, No sé qué lo sea, porque además con el sistema profesional electoral nacional, el civil del servicio civil de carrera, nos están diciendo claramente que ese INE va a decidir a quién voy a poder yo ingresar a mi plantilla laboral.
tanto los criterios de ingreso como de capacitación, de Lo que nos está profesionalización, diciendo, de permanencia. doctor Sein, es sí hay una intervención del INE mucho más allá Claro. de solamente la designación. Claro. No. Bueno, No. a ver, vamos a otro tema. Vamos a otro tema. Porque en ese no nos vamos a poner de acuerdo. Está perfecto. no es definitivo, Está no nos vamos a poner perfecto. de acuerdo. A ver, vamos a otro tema. El dinero. El dinero. El INE más o menos este año nos cuesta, y nos quedan 3 minutos, nos están diciendo, nos cuesta 24,000 millones de pesos, incluido el dinero de los partidos políticos, que son 6.7 mil millones de pesos. Dicen los cálculos, habría que hacer, meter toda una hoja de cálculo, que más o menos los locales, los soples, nos cuestan lo mismo. A ver, y yo voy. Hay juntas locales ejecutivas del INE que se mantienen con esos 24,000 millones. No hubiera sido, y les pregunto a los dos, porque con esto vamos a terminar, nos va a alcanzar el tiempo, ¿no hubiera sido mejor una reforma en la que desaparezco a los organismos locales, a los soples, y me voy con las juntas locales? Se trata de que el gobernador no le meta la mano a las elecciones. Y me voy con mis 24,000 millones. Porque tengo 24,000 aquí y en los presupuestos de los estados dicen que tengo 24,000. No es un chipote la reforma en ese punto específico. Y entiendo que hay una razón. O sea, no nos podemos ser tontos. Efectivamente, abuso de los gobernadores. Hay una razón para haberla hecho. Pero no está mal hecha la reforma, les pregunto. Tenemos un minuto y Yo un me hubiera minuto. quedado con el esquema anterior, en el que hubiera un organismo que organizara las elecciones Y federales. respetar el federalismo. Respetar el federalismo, que hubiera organismos locales que se dedicaran a lo estrictamente local, y así seguimos en lo mismo. Porque ¿Y el abuso de los gobernadores, Marco? ¿Cómo lo combates? controlas? ¿Cómo lo combates? Porque Tienes que hacer- es una realidad eso, ¿no? tienes que hacer efectiva la autonomía de esos Del organismos a nivel local. ¿Y quiénes lo pueden hacer efectiva? Ellos mismos. Por supuesto que ellos mismos lo pueden hacer. Y hoy estamos en una etapa en este país en donde la judicialización de la política nos está llevando a eso, a que ya haya Que todo entes, cae en los tribunales. que ya haya entes que reclamen lo propio. Disiento totalmente, estoy de acuerdo en términos de no estoy de acuerdo con la reforma. Me parece que fue una mala reforma, se hizo muy mal, se hicieron cosas sobre las rodillas y que el legislador definitivamente se equivocó. Cargamos al INE con cosas que ni siquiera puede hacer. Ahora, no me gusta la centralización, o sea, no soy partidaria del centralismo. Sin embargo, me parece que en estos términos la única forma de controlar a los gobernadores estatales si hubiera sido tal cual tú lo mencionas, dejar a las juntas electorales que se encargaran de la organización de las elecciones en los estados. Con eso le quitas toda la posibilidad a los gobiernos estatales de meter la mano en las elecciones y de hacer lo que las pilladas que han hecho en muchas elecciones. Y bueno, ya le dejas la responsabilidad totalmente al INE, pero le dejas la responsabilidad total con las armas completas para hacer bien su trabajo, ¿no? Sin embargo, dejaste una cosa medio hecha a la mitad, ¿no? Como tú bien lo dices, una reforma con unos chipotes enormes. Y entonces duplicas presupuesto, duplicas en algunos casos ciertas atribuciones y dejas organismos electorales estatales que no son considerados autónomos por la ciudadanía y que por lo tanto consideran que pues es el INE el que nos está organizando las elecciones, y al momento de la calificación y al momento de las responsabilidades, ¿a quién le toca? Pues van solitos. ¿no? Exactamente, No, le van tocan solitos, a ellos les solitos, toca a ellos, no le toca al INE. pero en términos de opinión pública es el INE. Parece que es el INE. Exactamente. Se nos acabó el tiempo. Les agradezco a los dos. Marco Sein, muchas gracias. Te agradezco mucho. Solas Márquez, Muchísimas gracias. Gracias a usted por el favor de su atención. Lo esperamos en la próxima emisión de Las Reglas del Juego Electoral.